¿Qué tal estoy? Pues un poco como la tía Loli. Fatal, gracias. Fatal, gracias. Ya. Muy buenas, yo soy Yayo. ¿Y yo soy Coral? Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen. Dios, cada vez se acerca más el especial de Halloween. ¿No estás nervioso? No, para nada. Solo estoy a 3 ataques de pánico al día. Pero por el resto todo correcto, la verdad. Perfecto, entonces. ¿Y tienes pensado ir disfrazado? Lo que me faltaba ya, sí, claro. O sea, encima de tener que lidiar con el pánico escénico, también quieres que pierda la dignidad por el camino. A lo mejor eres de esas personas que les encanta ir disfrazados. No, pues lo siento mucho, pero la verdad que no formo parte, ¿no?, de ese 99% de la población que considera que disfrazarse es lo más guay del mundo porque se han dado un golpe en la cabeza. No. Pertenezco más bien al 1% restante que tiene que convivir anualmente con el hecho de que se nos considere personas aburridísimas, ¿no?, por no disfrazarnos. Bueno, a ver, un poco lo sois. A mí es que me encanta disfrazarme. ¿Perdona? ¿A ti disfrazarte de qué? Si el mayor disfraz que te he visto en tu vida es el de ridícula, ¿no?, que te pones todos los días. Bueno, a ver, una vez le dije a un chico que aún no era Halloween y que yo ya estaba disfrazada de su mejor opción. Ah. ¿Y te puedes creer que me bloqueó? No, la verdad que no me lo esperaba para nada. A ver, te lo merecías. Bueno, igual un poco sí. Que por cierto, no les hemos dicho, pero si queréis comprar entradas para ese evento de Halloween en el que lo voy a pasar tan mal, ya sabéis, en la página web del Palacio de la Prensa de Madrid, será allí, en Madrid, ¿no?, el 30 de octubre a las 8 de la tarde. Eso es, y esperamos veros allí a todos. Sí, y cuando quieras empezamos. Sí. ¿Quién empieza hoy, tú o yo? Tú. ¿Empiezo yo? Pues nada, el mejor día de mi vida, un día más, ¿no? 3 horas después me tocará a mí. Sí, pues seguramente, no te digo que no, la verdad. Igual ya es de noche. Que me encanta cuando en los vídeos se va viendo cómo va anocheciendo. Y cuando pasa el tren también me parece muy divertido. Bueno, la gente nos lo comenta. Estamos en el mismo equipo. Vale, pues vamos allá con mi caso de hoy, porque no va a ser demasiado largo, aunque Coral piense que sí. Pero bueno, para que así Coral no me eche la bronca por hacer siempre casos más largos que los suyos. Así, es que es verdad. Bueno, esa es tu opinión. Así ya no tienes excusa si pierdes la votación semanal. Es que siento que pierdo porque tú lo haces más largo. Sí, claro que sí. Es por eso. Efectivamente es por eso. Bueno, pues ya cada uno, ¿no?, se consuela con sus desgracias. Bueno, mi protagonista de hoy se llama Kim Wall. Y tiene un nombre así como bastante más largo que esto que estoy diciendo, pero pasando de intentar decirlo porque esta chiquita no te creas que es de nuestro país del crimen de confianza, es decir, Estados Unidos. No. Esta chiquita nació en Suecia y este caso se podría decir que es un poco como transfronterizo porque ocurre tanto en Suecia como en Dinamarca. Que Dios, creo que... qué vocabulario más culto. ¿Por qué? Transfronterizo. Ya, bueno, pues para que la gente no nos ponga pingando por decir internacional o ese tipo de gilipolleces que a la gente se ofende. Ya, también es verdad. Es que, de verdad, no sé ni por dónde empezar. Bueno, ya digo, creo que no hemos hablado nunca de ningún caso de ninguno de estos dos países, así que ya, pues, 2 países más que sumar a la larga lista ya de damnificados por este podcast. 2 países menos a los que poder viajar, ¿ves? Que nos van a poner un cartel, ¿no?, en el aeropuerto de esta peñita chunga, no. Que por esta frontera que no pase. Mejor, ni espacio Schengen ni menos hostias. Que no, que sí. Exactamente, seguramente. Y nos lo mereceríamos también un poco. Bueno, y os adelanto que se os va a caer el coño con este caso porque es de los más surrealistas que se han contado aquí. Ya os lo digo. Y eso es decir mucho porque aquí se han contado cosas como casos de hombres lobo. Así que, bueno, de hombres lobo. En fin. Pero es que esto de verdad que parece una película de James Bond, la verdad. Bueno, pues, ¿por dónde iba? Ah, sí. Kim Wall nació en 1987 en Trelleborg, o como se diga, ¿no?, que es una ciudad random del sur de Suecia. Aclaro que es del sur porque está como muy, muy, muy pegado al puente este que conecta Dinamarca con Suecia, o sea, Copenhague con Malmo, muy cerquita de Malmo. Entonces, estaba seguramente más cerca de la capital de Dinamarca que de la capital de Suecia. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Entonces, bueno, como que ella tenía mucha relación ya con Dinamarca como país desde muy pequeñita. Kim Wall me refiero. Porque al final estaba más cerca de su casa que cualquier otra ciudad de Suecia. Lo hemos entendido. Vale. Bueno, pues desde muy pequeñita, diminuta, microscópica, se podría llegar a decir incluso, o sea, para que nos entendamos, estamos hablando de momentos en los que sería más o menos de la estatura de Coral, sus padres decían de ella que era muy estudiosa y disciplinada, ¿sabes? En plan, como que era una chiquita así como muy, bueno, es que le molaba estudiar y ese tipo de cosas que nosotros no participamos. De forma que cuando llegó a su adolescencia y tuvo que escoger carrera, pues resulta que consiguió entrar en una prestigiosa universidad que es la London School of Economics, concretamente para hacer la carrera de Relaciones Internacionales. Vale. Que nos encantan a nosotros, ¿no? Relacionarnos internacionalmente. Bueno, pues después de devorar en su momento estudiantil, siguió eligiendo el camino del talento, porque es lo que tenía ella, y estudió un posgrado de periodismo y asuntos internacionales en la Universidad de Columbia, que está cerquita de Nueva York, para quien no la conozca. Supongo que serán 0 unidades de personas. Yo es que no he ido, pero bueno, sí. A ver, yo tampoco. Me suena. Pero a ver. Bueno, te quiero decir, la chica tonta no era precisamente, porque encima todo esto lo consiguió siendo de las mejores de su promoción. Que tampoco es que sacara todos 5, ya digo. Bueno, puedes ser tonta y tener estudios, mírate a ti. Ya, eso también es verdad, touché. Ya digo, desayuno. Y una vez más demuestro lo tonto que soy. Bueno, ya digo, desayuno, comió, merendó, cenó y devoró, porque es lo que hizo ella con todos sus momentos estudiantiles. Vale, pues una vez terminó todos sus estudios, se puso a trabajar de periodista independiente, o sea, lo que comúnmente llamamos freelance. Vale. Ella no trabajaba para ningún medio de comunicación en concreto, sino que trabajaba para todos. Absolutamente todos. O sea, un poco como tú, Coral, que cuando te preguntan de qué trabajas, tardas menos desplegando un pergamino de 4,8 kilómetros de longitud en el que figuran todos y cada uno de los trabajos que existen en el mercado laboral internacional, ¿no? O sea, para que me entendáis, cuando los partidos de ultraderecha le echan la culpa a las personas inmigrantes por robarnos los trabajos, las personas inmigrantes son Coral. Ella los tiene todos. Podemos cambiar de tema. Bueno, pues siguiendo con la historia. Kim llegó a publicar para medios tan prestigiosos como The Guardian, The New York Times, Harper's Bazaar. No, eso me lo inventé. Harper's Magazine. Harper's Bazaar es una revista de moda. Vale. Ya me salió ahí la vena homosexual sin querer. Y también para la revista Time, que es como de las más importantes del planeta. Te quiero decir que no es que trabajara para Pelo Pico Pata, ¿no? La versión en revista. Y todo esto siendo súper joven, en verdad, porque recordemos que nació en 1987 y todo esto ocurrió pues en la década de los 2010. Así que tendría pues 20 y pico años, rollo 25 años, que yo a esa edad no sabía ni por dónde me soplaba el viento. Vale, pues poco. ¿Y ahora? Ahora un poco más sí. Pues en plan, igual de repente lo detecto por el este. Ahora ya sé, por ejemplo, que es este, oeste, norte y sur, que ya me parece mucho por mi parte. Vale, pues poco a poco Kim empezó a hacerse un nombre dentro del mundo del periodismo. Porque, bueno, pues ella tomaba muchos riesgos en muchos de sus reportajes. Nivel, por ejemplo, una vez se adentró en Corea del Norte sin permiso del gobierno y sin que el régimen de Kim Jong-un supiera que ella era periodista, ¿sabes? Como haciéndose pasar por turista. Vale. Que claro, te puedes meter en un marrón muy grande. Sí, tiene su riesgo. Claro. Y también recorrió las cámaras de tortura de Idi Amin, que era pues un dictador de Uganda, conocido como por su crueldad. Pues ella se adentró por ahí para hacer un reportaje sobre esa movida toda. Y bueno, todo cosas así. Te quiero decir que Kim no te hacía reportajes de gatitos, precisamente, para mi desgracia. Y con todo este contexto en mente, Kim Wall decidió hacer un artículo sobre Peter Madsen, o como lo llamaban en Dinamarca, Peter Coete Madsen, que me parece maravilloso el nombre. Ya entenderéis luego, y luego explico por qué se llamaba así.
Y antes de seguir con la historia voy a explicaros un poquito quién es este chiquito, porque es importante en la historia. Porque si no, no vais a entender absolutamente nada, más que nada. Vale. Que si lo explicas lo vamos a entender. Siento que sí. Vale. Yo pondré todo de mí para que así sea. Vale. Bueno, Peter nació en 1971 en Dinamarca. Y desde que era muy, muy, muy pequeñito, ya digo casi como Coral, sus padres siempre le vieron como una imaginación que ellos pensaban que se salía de la normalidad. O sea, es que, por ejemplo, cuando tenía 15 años, decidió falsificar un carnet de afiliado a la Agencia Espacial Danesa para así poder ver pues, sus instalaciones y cositas así. Ay, me encanta. A mí también. ¿Por qué nunca se me ocurrió esa idea? Mi héroe. Bueno, no voy a hablar. No voy a hablar del tema, porque aquí no se han falsificado tarjetas de la Agencia Espacial, pero se han falsificado otras cositas. Pero bueno. ¿Quién no falsificó su DNI para entrar en algún sitio? Un poquito. Se ha falsificado. Incluso pudo haber un negocio por el medio, ¿no? Supuestamente. Bueno, el caso es que yo qué sé, pues ya sabes que los padres siempre dicen, ay, es que mi hijo es súper maravilloso, ay, mi hijo es el más inteligente, el que más imaginación tiene. Pero en este caso, pues sus padres igual pecaron un poquito, ¿no?, de inocentes, porque no es que tuviese imaginación, es que tu hijo estaba cometiendo un delito. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque falsificar el carné de la Agencia Espacial Danesa, hombre, yo no es algo que iría así contando a bote pronto. Pero bueno, ya cada padre con su movida. De hecho, es a lo que terminó dedicándose este chiquito al final, a inventarse realidades que no existen. Bueno, no, solo a inventar. La realidad eso ya lo aporté yo, ¿no? Pero inventaba mucho, un poco como Coral y yo, solo que Peter terminó cobrando por ello. Que a ver, nosotros desde que monetizamos el podcast, también se podría decir que cobramos por inventar. No, porque no. es lo que más hacemos de lunes a lunes. No. Lo sabes perfectamente. Pero Solo bueno, le damos a la historia un poco de fantasía para que suene más interesante. un poquito. Espolvoreamos un poco de fantasía encima de los casos. Sí, un poco como las supernenas. De crimen, asesinatos y un montón de cosas bonitas. Bueno, bonitas no tanto, la verdad. Exactamente, sí, pues un poco así. Pero bueno, en el caso de este chiquito, de Peter Madsen, era un poco distinto porque él inventaba objetos. O sea, es literalmente un inventor. Como, yo qué sé, Thomas Edison, ¿no? De repente, y ese tipo de peñita, como de antaño, ¿no? Y lo más curioso es que nunca estudió ninguna ingeniería ni nada así que pudiese relacionar con la profesión a la que terminó dedicándose. Pero bueno, yo qué sé, supongo que resolvería como haría cualquier persona normal, es decir, viéndose tutoriales de YouTube. Sí. Vale, pues a lo largo de los años Peter construyó 3 submarinos, de repente. También viéndose tutoriales de YouTube. Efectivamente, o viéndose, yo qué sé, Willy Fogg. Y el primero de ellos, de esos submarinos, en el año 2002, que igual no había de repente YouTube, pero podemos fingir que sí. Y el último de ellos en el año 2008. Después de esto, como que fundó una empresa que se llamaba Copenhague Suborbitals, con la que pretendía lanzar cohetes tripulados al espacio exterior y que eran como monoplaza. Y ya por último fundó el laboratorio espacial Rocket Madness, que era una empresa, bueno, pues como que buscaba otra vez lanzar cohetes al espacio, pero en este caso desde el mar Báltico. Por eso le llamaban Peter Cohete Madsen, como os había dicho al principio de esta historia. Era su mote. Sí, era su mote. Y era por el tema ese de que le molaban 1000 los cohetes de repente. Muy originales no fueron, la verdad. No, ya sabes que la gente poniendo motes no... En plan, ¿eres charcutero? Pues el charcutero. Es que... ¿Sabes? ¿Te gustan los cohetes? Ah, ya sé. Cohetes. Se me ocurre Peter Cohete. Exactamente. Qué originalidad. Trabajas en Renfe, la trenes. Pues así. La gente es así. Es básica, va bien, ¿no? Porque a mí me hace mucha gracia que se llame Peter Cohete. Bueno, pues cuando ocurrieron los hechos de este caso, Peter trabajaba en esta última empresa que os dije, la de Rocket no sé cuántos, ¿no? En la que hacían cohetes que salían desde el mar Báltico. ¿Y os acordáis que conté que hizo 3 submarinos? Bueno, pues el último de ellos era el más grande de todos y se llamaba, oh sorpresa, Nautilus. Bueno, siguiendo con el nivel de imaginación que tenían. La verdad que sí, ese chico era imaginativo para muchas cosas, pero para lo que vienen siendo los nombres, no. Era igual de imaginativo que la población de Dinamarca, llamándole Peter Cohete. Pues este submarino medía 17,8 metros de longitud. Bueno, de eslora. Pero yo no hablo idioma multimillonario como para saber cosas de barcos y asumo
que nuestra audiencia tampoco. Ya. Así que... Es que si tienes un barco, eres automáticamente millonario. Millonario o tienes un amigo millonario. Entonces Sí. te invita a su barco. Pero ni yo tengo un amigo multimillonario, ni yo lo soy. Entonces no participo yo de este lenguaje como eslora, proa, popa. No, pasando de todo ese percal. Vale. Y ya digo, medía 17,8 metros de longitud o de largo, como lo queráis llamar. Y este submarino llegó a ser el submarino, de hecho, de fabricación privada más grande del mundo. O sea, era gigantesco, que se dice pronto, Dios. Y de Peter todo el mundo decía pues que era súper egocéntrico, provocador, que tenía muy mal carácter, que saltaba a la mínima. Te quiero decir que no era alguien que quisieras tener cerca así durante mucho rato, la verdad, porque comía mucha oreja, era muy pesado y llegaba a un punto que te rayaba. De hecho, todo el mundo decía de él que estaba como obsesionado con ser famoso a toda costa. Bueno, pues con todo este contexto sobre Peter, ¿no?, en mente, vamos a volver a hablar otra vez de Kim Wall. Porque claro, son los dos protagonistas de hoy, Kim Wall y Peter Madsen. Ella tenía entre sus planes como cercanos en el tiempo mudarse a China, porque esta chiquita pues era infinitamente más inteligente que cualquiera de nosotros dos y resulta que dominaba 8 idiomas distintos y uno de ellos era el chino. Bueno, el tipo, o sea, el chino como mayoritario allí, que creo que hay como varios, pero ya me entendéis. Chino mandarín puede ser, igual me lo estoy inventando. Bueno, Seguramente. Y esto nos estamos ahora remontando al año 2017, que no hace tanto, en verdad. Y para este momento tenía 30 años, cuando ella dominaba 8 idiomas. Y ya sabéis que Coral me tiene terminantemente prohibido decir nuestras edades bajo amenaza de muerte. Pero lo que sí que os puedo decir es que ninguno de los dos estamos ni cerca de dominar 8 idiomas. Es más, estoy por deciros que no dominamos ni uno, ni el nuestro, ni nuestro idioma materno. Eso es verdad. Por eso decimos cosas como feliz en los capítulos. Bueno, pues Kim, antes de mudarse a China, quería ver a su familia para despedirse y tal, ¿no? Como para botar un conto. Y esto, pues como que le cuadraba genial porque se le puso delante la oportunidad de entrevistar a Peter Madsen, al chiquito este del que estábamos hablando hasta ahora. Vale. Y claro, como él estaba en Copenhague, que estaba súper cerca del pueblo este donde nació Kim, al sur de Suecia, por eso antes os comí un poco de oreja dando datos geográficos, ¿no? Ya un poco sí, la verdad. Un poco de comedura. Un poco te pasaste. Sí, igual sí, pero era para que supierais esto, que estaba como muy cerquita del pueblo, ¿sabes? De esta chiquita y a la vez muy cerca de donde vivía Peter. Entonces, bueno, pues como que dijo, va, pues me cuadra, que de paso que voy a ver a mi familia, hago la entrevista con Peter, ¿no? Vale. Y luego ya, pues ya me piro para China. Vale, pues Peter y Kim hablan, bueno, un poquito y tal, ¿no? Para quedar para la entrevista y deciden verse el 10 de agosto de 2017, de ese año, a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Quedaros con este dato. La movida de la entrevista es que no iba a ser una charla de queridas, y ya, ¿sabes? Porque recordemos que Kim estaba acostumbrada a desenvolverse en escenarios mucho más complejos. Así que el objetivo de Kim era que la entrevista sucediera dentro del submarino UC-3 Nautilus, que es como se llamaba así con el nombre completo. El submarino este del que os hablé antes, que era como el más grande y tal y cual, ¿no? Vale. Pues con esto en mente, el sitio en donde Kim y Peter quedaron es en, bueno, preparaos, Refshalegen, por ejemplo. Vale. Que es una zona de Copenhague en donde estaba el submarino, o sea, como un muelle. O sea, allí había, ya digo, eso, pues como un pequeño puerto. Vale. Vale, pues a las 7 llega el muelle. Bueno, el muelle no llega a ningún sitio, llega aquí al muelle. Vale. El muelle no se desplazaba, la verdad, es un ser inanimado. Entonces, claro, no podía, no tiene piernas. No. El caso es que, ya digo, llegó Kim allí, ¿no? Se presentó, obviamente. Kim dijo, si el muelle no puede llegar a mí, yo llego al muelle. Exactamente. Vale. Y bueno, yo que sé, votaron un conto tal con Peter y procedieron a entrar dentro del submarino los dos juntitos. Para hacer allí la entrevista y ver todo lo que había dentro. Claro, y yo que sé, pues dar una vuelta tal y que ella luego pudiera contar su experiencia dentro del submarino de financiación privada más grande del planeta. A ver, el tío era un jefe, porque montarse un submarino así por la cara. Ah, por la cara, absolutamente por la cara. ¿Que para qué quieres un submarino? Yo qué sé, ¿para qué quiero yo muchas cosas que tengo en mi casa, en verdad? Pues tú tienes un submarino y yo tengo, pues, la edad que tengo. Es todo lo que tengo. Bueno,
Ya digo, pues entraron allí, ¿no? Dentro del submarino los dos juntitos, tal, y el objetivo, claro, era dar un paseo de 2 horas, más o menos, mientras Kim le hacía unas preguntas a Peter. De forma que para las 9 de la noche, más o menos, tendrían que haber terminado si todo salía bien. Además, Peter había quedado con su tripulación, la tripulación del submarino, a esa hora. A las 9 de la noche, no a las 7, a las 9. Es decir, después de la entrevista. Y había quedado con ellos a esa hora para hacer un viaje desde Copenhague hasta la isla de Bornholm. Vale. Porque en esa isla iba a haber como una especie de exhibición al día siguiente. ¿De qué era la exhibición? Pues mira, no te sé decir. Porque nada ponía, la verdad, en las páginas en las que busqué info de este caso. Pero si queréis podemos fingir, así como entre todos, que la exhibición consistía en hacer una maratón de todas las temporadas de Pequeñas Mentirosas. Gran serie, la verdad. Serión. La verdad que serión. Sí. Entonces yo fui a la conclusión a la que llegué, ¿no? Un poco, que iban a haber Pequeñas Mentirosas en la isla de Bornholm. Vale. ¿Qué te parece? Me parece que puede que sí. Sí, ¿verdad? Tiene sentido. Es posible. Sí. Bueno, pues eso es lo que ocurrió. El caso es que este dato pues es importante, no el de Pequeñas Mentirosas, sino el de que había quedado a las 9 con su tripulación, porque de repente todos los que trabajaban para Peter recibieron un mensaje por parte de él, como media hora antes, imagínate, diciéndole que el viaje a la isla, pues como que se había cancelado, ¿no? El viaje para ver Pequeñas Mentirosas. Ya me jodería. Y claro, exactamente, la gente estaba disgustadísima porque estaban como deseando saber quién era A. Nadie se ve Pequeñas Mentirosas. Nadie cae en esa trampa. No os lo veáis. No os lo veáis. Nosotros la vimos entera, ¿eh? Ya. He de decir. Gran serie, igualmente. ¿En serio? Sí. Pero no la veáis, es una mierda, pero es en serio. Claro. Que puede ser las dos cosas a la vez. Sí, puede ser. Perfectamente. Pero bueno, este hecho no tendría, ¿no? Como por qué afectar a Kim, porque, quiero decirte, Peter tenía pensado recoger a toda esa peñita una vez dejar aquí en el muelle, así que ya digo, en principio no tendría por qué afectarla a ella. Pero pasaron cositas, claro, porque no hay que olvidarse que este podcast no es sofá, manta y risa para brisa, ¿sabes? Así que nunca podéis bajar la guardia. Y Kim había quedado con su novio para cenar después de la entrevista. El plan era que Kim llegaría al muelle a las 9 de la noche, cogería su coche, llegaría a su casa y desde allí ella y su novio irían a cenar. Y la movida es que Kim nunca llegó a casa. Y claro, Ya, me lo estaba temiendo. evidentemente, empezaron a pasar las horas, tal, y evidentemente el novio se preocupó. Porque vale, pudo haberle surgido cualquier movida, ¿no? Yo qué sé, un atasco de repente por, cualquier cosa. Por lo que al final el momento ese de la cena se pudo haber cancelado. Pero lo raro es que ella ni llamó por teléfono para avisar ni nada, sí. Y eso sí que ya era como bastante extraño. Así que el novio a las 2:30 de la mañana avisó a la policía, porque además el móvil de Kim aparecía como apagado y era imposible contactar con ella. Uf. Entonces supongo que la estaría buscando un rato y llegó un punto en el que dijo, voy a llamar a la poli. Bueno, la policía registró la desaparición y como las circunstancias eran tan complejas, decidieron ponerse a buscar en ese mismo momento a Kim, no esperar como 24 horas ni nada así, porque al final, en plan, no, mira, es que mi novia estaba en un submarino y no aparece. Ya. Entonces dijeron, pues igual hubo un accidente, ¿sabes? Cualquier cosa con el submarino. Vale, pues a las 10:30 de la mañana del 11 de agosto, o sea, solo 8 horas después de que se reportara la desaparición de Kim, desde el faro de Drogden, que bueno, pues es un faro que había en la bahía de Køge, allí cerquita de Copenhague, avisan de que hicieron contacto visual con el Nautilus, con el submarino este de Peter, vaya. Vale. Por lo que explicaron los trabajadores del faro, el submarino se dirigía hacia el muelle e incluso hicieron contacto por radio con él. Bueno, pues media hora más tarde de este contacto visual con el submarino, el Nautilus se hundió de repente en el agua, como de un segundo para otro. O sea, a muchísima velocidad, quiero decirte. En cuestión de segundos el submarino estaba hundido debajo del agua. Vale. Y de repente apareció en el agua pues una persona. ¿Qué persona era? Peter Madsen. De repente, ¿no? Como en la zona en la que se estaba hundiendo el submarino. Y fue rescatado por un barco privado que pasaba por la zona en ese mismo momento. Quiero decir, no es que lo rescatara la policía en ese momento ni nada así, tal. Bueno. Y ese barco llevó a Peter hasta el puerto. Vale, pues, y dirás, ¿y Kim?
Pues mira, Kim no apareció en ningún momento. O sea, el único que salió de ese submarino fue Peter, con lo cual de Kim nada se sabía. Así que cuando Peter llegó al muelle, lo primero que le preguntaron los policías, lógicamente, es en dónde estaba ella, dónde estaba Kim. Pues sí, normal. Y es aquí cuando empiezan a no encajar las cosas, como las versiones, porque Peter dice que trajo a Kim a tierra la noche anterior a las 10:30 de la noche, que bueno, pues yo qué sé, como que se habían retrasado algo, pero nada más, con respecto a la hora a la que tenía pensado llegar, que era las 9. Y después de eso, Peter volvió al submarino y fue cuando tuvo pues una avería que provocó que el Nautilus se hundiera, pero que Kim no estaba con él en ningún momento y de ella nada sabía. Dijo que se había ido antes. Claro, que la dejó a las 10:30 en el muelle y que luego él se fue con el submarino, tuvo una avería y nada más. Que por eso estaba él solo, porque estuvo solo como en todo el momento, según él, ¿eh? Vale. Pero que él no sabía nada de Kim. A ver, era un poco raro, pero era su versión. Pero claro, la policía en realidad no le encajaba nada de eso, porque Kim habría llamado al novio de ser así cuando llegó al muelle. Rollo, oye, ya estoy aquí, voy ahora para casa, ¿sabes? O un mensaje, cualquier cosa. Lo que pasa es que, claro, Peter no sabía que Kim había quedado con su novio para cenar. Ya. Entonces, claro, eso como que trastocó un poco sus planes, supongo. O su versión, su movida. Entonces, bueno, ante este escenario, la policía no se rayó mucho la cabeza y decidió acusar de asesinato a Peter y de haber hundido intencionadamente el Nautilus para así destruir las hipotéticas pruebas que pudiesen esclarecer qué había pasado con Kim. Vale. Pero claro, en verdad no sabían ni si estaba muerta ni nada. Pero dijeron, nos tiramos a la piscina. Pues pa'lante. Pero en verdad no tenían ninguna prueba que confirmara esas acusaciones. Y además Peter negaba todo eso en todo momento. Así que ¿hasta qué punto tendría recorrido judicial, ¿no? De llevarlo... quiero decir, porque al final, ¿tenéis alguna prueba de esto que estáis diciendo de mí? No. Ya. ¿Apareció algo de Kim? No, porque tengo que ser yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, que tampoco tenían cómo acusarlo. Claro. Así que nada, la policía tomó la decisión de intentar recoger pruebas del propio Nautilus. Y claro, para ello usaron unos buceadores que llegaban, o sea, que tuviesen que llegar a una profundidad de 7 metros de profundidad, que es en donde estaba el Nautilus. Es como la distancia de la superficie en la que se encontraba el submarino. Pero Vale. no les sirvió de mucho porque los buceadores no fueron capaces de entrar en el submarino porque la puerta estaba como muy bien cerrada, ¿no? Y entre eso y la presión que ejercía el agua, pues era prácticamente imposible abrirla desde fuera y mientras estuviese hundido. Así que nada, ante este escenario decidieron que lo mejor sería contratar a un buque de carga que reflotara el submarino y así desde la superficie poder investigarlo como es debido. Vale, pues con el submarino fuera del agua se pudo saber que lo del Nautilus no había sido un accidente, sino que lo habían hundido deliberadamente. Y cuando digo alguien, me refiero a Peter, lógicamente. Sí, sorpresa para nadie. Es que era el único tripulante de ese submarino, entonces pues no era tampoco muy difícil por parte de la policía adivinar, ¿no? Así que le hicieron saber a Peter esta nueva info y entonces él decidió cambiar de versión sobre lo que había pasado ese día. De repente le dijo a la policía que ese día hubo un accidente cuando una puerta de 70 kilos le cayó encima a Kim. Pues nada, lo típico, ¿no? Que se cae de un submarino, una puerta, ¿sabes? Acorazada de 70 kilos. Y que con el tema de que el submarino se hundiera y tal, como que no le dio tiempo a darle un entierro digno a Kim, pero que su cuerpo quedó sepultado debajo de esa puerta, en el mar. Así que no había dicho nada para que no lo culparan a él. Perdón. Es que no tiene nada de sentido. Esto con la tontería estamos aún el día 14 de agosto. Te quiero decir que habían pasado solo 3 días en total desde el momento de desaparición. Vale, pues una semana después, o sea, el día 21 de agosto, pasó una cosa súper turbia. Iba un ciclista a las 4 de la tarde viviendo su verdad de verano azul, cuando de repente encuentra un torso de una mujer muy cerca del área en el que se había hundido un Nautilus. Ay, Dios. Además, el torso estaba decapitado y desmembrado. Te quiero decir, era literalmente un torso. No había nada más en ese cuerpo. Dios mío, pero ¿pueden dejar los asesinos de mutilar los cuerpos, por favor? No lo entiendo. Además, siempre dejan eso, pues torsos, cosas. Yo no lo entiendo. Me parece como surrealista, pero bueno. Vale, pues 2 días más tarde la policía, después de varios exámenes por parte de un forense,
pudo saber que el torso pertenecía indudablemente a Kim Wall y que había sido, y cito textualmente, deliberadamente mutilado, como si hubiese que dar algún tipo de aclaración al respecto, ¿sabes? No, sí. Porque que ni que fuera súper normal encontrarte un torso al que le han arrancado brazos y piernas y la cabeza, claro, y todo esto con cortes súper rectos y limpios, que, a ver... O sea, porque quiero decir, podría ser que le arrancaran los peces, ¿no? Imagínate las piernas, pero no quedaría un corte tan limpio. ¿Y le arrancasen? Unos peces en el agua, las piernas, y que por eso aparecieron sin piernas. Pero es imposible porque los cortes eran como muy limpios. Ya, que se notaba que había sido él. A ver, sí. Es que era una absurdez lo de deliberadamente mutilado. En fin. Además, el torso estaba lastrado por un trozo de metal que se soltó. Y por eso apareció en la superficie el torso. Que claro, su objetivo era que no saliera nunca a flote, ¿no? Ya, que lo había intentado hundir. Exacto. Pero bueno, claro, él buceó, dejó como el torso atado, imagínate, al fondo del mar, con un lastre, o simplemente lo dejó caer, lo que fuese, y lo dejó ahí. Y luego pues se soltó el lastre y por eso salió a flote el torso, pero no era su intención. Ya, pero bueno, no sé, no me quiero adelantar, pero no tiene mucho sentido porque has perdido tu submarino por culpa de eso. ¿Cómo? No entiendo. Has hundido el submarino por culpa de decidir matar a una chica que no tenías por qué... O sea, no tienes que matar a nadie, ¿no? Pero es que encima no tenías motivos. Bueno, en fin, ya verás. No te adelantes. Pero bueno, a todo esto la policía, mientras tanto, fue capaz de entrar en el submarino una vez reflotado. Y dentro descubrieron varias muestras de ADN de Kim y multitud de manchas de sangre por todas partes que indicaban que pasara lo que pasara allí dentro, nada había sido accidental. No se cayó ninguna puerta encima de nadie ni cosas de esas. No, pues eso lo iban a encontrar igualmente. Sí, pero claro, yo creo que él contaba con que no dieran reflotado el submarino, que no dieran abierto, porque sí que estaba la puerta cerrada como muy a cal y canto, ¿sabes? Y de esta forma siguen avanzando las semanas hasta que el 6 de octubre, o sea, ya bastante tiempo después, 2 buzos de la policía encontraron en el agua hundidas 2 bolsas de plástico. Y también pues como un par de lastres de metal, esas 2 bolsas, pero también se habían soltado. Y dentro de las bolsas había una cabeza, 2 piernas, ropa y además un cuchillo. Y no hace falta decir que obviamente pertenecían a Kim estos restos. Pero yo que sé, por si acaso le hicieron unas pruebas que lo confirmaran, aunque fuera bastante evidente. Y también se descubrió que ninguna de las partes encontradas, que claro, aún faltaban los 2 brazos, porque encontraron las piernas, la cabeza, el torso, ¿sabes? Pero los brazos nada se sabía de ellos. Pero bueno, que en definitiva ninguna parte que se hubiese encontrado había marcas que indicaran que Kim hubiese muerto de algún golpe o alguna movida así. No había ninguna marca de nada, ni cortes, nada. Más allá de los cortes, obviamente, de que estaba desmembrada. Pero fuera de eso, no había un corte aquí en el cuello para matarla, imagínate, ¿no? Qué horror. Así que nada, siguieron pasando los días hasta que el 30 de octubre, por fin la policía consiguió que Peter Madsen reconociese que Kim había muerto. Hombre, a ver, sí. Y que la había matado él, ¿no? Estando con él en el Nautilus. Y de paso confirmó que la muerte no fue traumática, sino que había sido por intoxicación con monóxido de carbono a bordo del propio submarino, y que eso todo estaba evidentemente planeado. De hecho, supongo que tendría una mascarilla puesta. ¿Pero para qué? Peter Madsen, tal. Espérate. Y después de eso fue cuando Peter desmembró el cuerpo de Kim con un cuchillo. Y de ahí que apareciera ese cuchillo en una bolsa de plástico y todas las partes por ahí esparcidas. Dios. Y en cuanto al móvil que me preguntas, Peter nunca llegó a reconocer nada, pero la policía encontró en su ordenador personal, en su disco duro me refiero, vídeos de mujeres reales, en la vida real, quiero decir, siendo torturadas y asesinadas y mutiladas. Además encontraron en el submarino cuchillos, destornilladores, bridas de plástico, con lo cual todo estaba pensado, obviamente, porque si no, no tendrías ese material dentro del submarino. Y el hecho de que se encontraran todos esos vídeos en su ordenador hizo pensar a la policía que quizás se trataba como de alguna especie de fantasía sexual, ¿no?, que tenía Peter. Por eso tenía todos esos vídeos en el ordenador, porque le ponía de alguna forma ver cómo mutilaban a otras mujeres. Entonces, pero los vídeos no los había hecho él, ¿no? Los había encontrado en internet. Exactamente, en internet, en la deep web. Encontró vídeos de mujeres siendo mutiladas, entonces lo quiso poner él en práctica porque le gustaba verlo. Ya. En fin, terrible. Y bueno, evidentemente en el juicio fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. No hace demasiado tiempo que fue el juicio. En plan, creo que fue en el 2019 o así. O sea, poco antes del reset mundial que supuso la pandemia. Qué fuerte.
Y bueno, este es mi caso, ¿qué te parece? Lo conocía, pero no me acordaba bien. Yo no lo conocía de absolutamente nada, pero sí, sorpresa porque para la cero historia del personas. submarino sí que me sonaba. Pero no sabía que había sido por nada. Por... Un juego sexual de él, supongo. Dios. Es lo que se sospecha. Y mandas tu vida a la mierda para... En fin. Claro, yo supongo que él pensaba que no lo iban a pillar Hombre, nunca. ya, claro, pero imagino. la verdad que tendrías que haberlo pensado un poco mejor. Como Igual ese piensan plan. todos. Porque yo creo que si piensas que te van a pillar, ya no se te ocurre. Totalmente. Madre mía. Y bueno, a todo esto, sé que es un caso recomendado, que me lo recomendó a alguien. No fui capaz de encontrar quién. En plan, en algún momento yo, ¿sabes? Como que alguien debe decir, oye, recomiendo El asesino del submarino. Yo lo leí en algún sitio, saqué captura. Bueno, no saqué captura, lo apunté en un notas, en plan, asesino del submarino. Y no fui capaz, el otro día estuve buscando y no fui capaz de encontrar quién me lo había recomendado. Pero bueno, la persona, solo fue una persona. Nadie más recomendó este caso, así que se dé por aludido. Vale, genial. Pues ahora me toca a mí. Este es un caso bastante duro. Así que bueno, prepararos un poquito. Ya el de la semana pasada yo creo que fue muy duro, pues este similar. Vale. Bueno, allá vamos. Amber, bueno, quiere decir ámbar en español, que es esa piedra semipreciosa, que, bueno, mítica. Sí. Vale, pues quizás en eso habían pensado Donna y Richard cuando le pusieron el nombre a su hija, que nació el 25 de noviembre de 1986. Vale. Cuando Donna se quedó embarazada de Amber, ella era muy joven, tenía 19 años. Y Richard Hagerman, su pareja... Hagerman. Ah, no, dirías bien. ¿Está bien dicho? No tengo ni idea, Sí. no sé. ¿Alguna vez que digo bien un apellido? Bueno, pues su pareja era bastante mayor, ya había cumplido los 36. Quiero aclarar que era un chaval, pero bueno, me refiero mayor para ella, que tenía 19 añitos. Claro, y él tenía 36. Sí. Ah, era un recién nacido, Sí. Bueno, pues poco después, Donna tuvo una rara enfermedad que la había dejado paralizada y mucho tiempo en la cama. Y estaba paralizada de cintura para abajo. Vale. Y se Pobriña. pasaba el día con Amber. Con Amber. Con Amber. Que dije Amber. Ah, vale. Vale. No, sí, con Ámbar. Y con Amber. Vale, y se vale, alegraba vale. de haberla tenido súper joven, porque claro, así como que era que se preocupaba de cuidarla y quería tener más hijos. Sin embargo, no lo conseguía. Pero 4 años después, por fin, nació su segundo hijo, que se llamaba Ricky. Ricky, vale. Sí. Ricky Merino, entiendo. No. Bueno, pues esta pareja no funcionaba nada bien. Entonces Donna acabó separándose de Richard y se fue a un hogar de acogida. Y acabó pidiendo ayuda a los servicios sociales para poder subsistir un poco. Entonces, bueno, se convirtió en una madre soltera que necesitaba ayuda. Y ella quería como encontrar un camino nuevo para su vida. Quería trabajar y criar a sus hijos en un ambiente mejor. Pues eso, una relación sin que hubiese discusiones, que tuviese más dinero para ellos. Y bueno, estaba en ese tema cuando apareció el canal local WFAA, que le propuso Pues entrevistarla. ese canal. Sí, le propuso entrevistarla. Y estaban documentando la vida de madres solteras que luchaban contra la pobreza. Y Donna aceptó y dijo que sí. Madre coraje, ¿no? Sí. Y se había apuntado para terminar los estudios, quería trabajar y bueno, eso, darle a sus hijos las mejores oportunidades y eso como que lo vio también, pues eso, una vía de escape para conseguir todo lo que quería. Vale. Y la periodista y el cámara que llevaban todo este documental pasaban muchísimas horas con ellos, pues con Donna y con sus 2 hijos. Iban a los colegios con los chicos, grababan sus actividades en casa y los observaban de cerca. Y hacía ya algún tiempo que estaban ya con esas grabaciones cuando llegó el 25 de noviembre de 1995, cuando Amber cumplía 9 años. El equipo del canal estaba allí ayudando como a inflar los globos rosas que tenía por su cumple. Grabaron a Amber alegre, con su vestido blanco de lunares azules. También quedó grabada como su cara de sorpresa cuando estaba abriendo los regalos, que eran unas sábanas de dibujos de Disney. No opino. Bueno, pero tenías 9 años, ¿cómo no te va a hacer ilusión? Sí, eso es verdad. Y bueno, la tarde del miércoles del 13 de enero de 1996, Donna y sus hijos habían ido al parque y después a comer a un Burger King. Y poco después empezaron como una venta de estas puerta a puerta entre amigos y vecinos vendiendo galletitas hechas por las Girl Scout. Ah, y Avon. Es que Amber quería ser Girl Scout. Y trabajar en Avon. Bueno, puede ser.
Y bueno, a Amber como que le encantaba cocinar galletas. Y como estaban cerca de casa de los abuelos, que eran Glenda y Jimmy, o sea, los padres de Donna, fueron a visitarlos. Fueron a decir, oye, pues mira, aquí estamos, ¿qué os contáis? Sí, estamos por aquí, ¿qué onda? Que les hiciesen una sopita, por ejemplo. Y bueno, a los chicos les encantaba ir allí, a los hijos de Donna. La casa tenía un jardín grande y podían jugar libremente. Además, Donna había crecido allí y era un barrio muy seguro, lo conocían los niños de siempre y se sentían bien allí. Entonces no había problemas. Y Amber ese día llevaba puesta una camiseta rosa clarito con un dibujo pintado a mano y el pelo atado con un lazo blanco y negro. Y eran sobre las 3 de la tarde cuando se subía a su bici rosa. Su hermano menor, Ricky, que tenía 5 años, iba detrás de ella. Vale. Y bueno, mientras Donna se quedaba charlando con sus padres, los niños fueron a dar una vuelta. Dijeron que no iban a ir más allá de unos cuantos metros. Lo típico, bueno, vamos hasta aquí. No os mováis más. Pero ¿qué pasa? Que desobedecieron un poco. A ver, ¿quién no ha desobedecido? Sí. Sobre todo andando en bici. Sí. Tú y yo tenemos andado 38 kilómetros de desobediencia. Puede ser. Bueno, pues estos chicos siguieron caminando en la bici un poquito más hasta la calle East Abram Street, donde allí estaba el aparcamiento de una tienda de comida abandonada. Bueno, abandonada. Una tienda de comida que estaba abandonada. Ah, vale. Comida abandonada, no. Flipando. Que se llamaba Winn-Dixie. Vale. Que no sé si alguien conoce esto, si es como popular allí, no tengo ni idea, pero bueno, que estaba eso, como medio vacío. Que nuestros oyentes de tiroteo escolar nos digan algo. Eso. Y fueron allí porque tenía una rampa para bicicletas, entonces claro, esto les llamaba la atención. Pero bueno, era pleno día y había gente por la calle, entonces en principio no había problemas. Allí había también un lavadero de ropa y un autoservicio que estaba lleno de clientes. O sea, estaba en el aparcamiento de la tienda, esta estaba abandonada, pero había mucha gente alrededor. Entonces, unos minutos después de llegar, Ricky le dijo a Amber que quería volver a casa y ella pues prefirió quedarse. Le dijo, bueno, pues vas tú y yo ya vuelvo después. Él se marchó y Amber quedó sola pedaleando en círculos con la bicicleta, por allí por el aparcamiento. Pero de pronto, un hombre entró rápidamente con su camioneta negra al aparcamiento, se bajó corriendo, la agarró por la fuerza mientras las piernas estaban, pues eso, como pataleando en el aire y la metió en la camioneta. Ay, pobre Dios. Y Amber llegó a pegar un grito y eso, a mover las piernas, a patalear, pero el hombre había sido más rápido y en segundos se había escapado conduciendo pues a toda velocidad. Que esta hora eran las 3:18. Jolín, en realidad era una hora de pleno día, lo que te decía antes. Y hacía solo 8 minutos que Amber había dejado la casa de sus abuelos. O sea, fue un segundo cuando se despistó. Ya. Y bueno, encima de eso, rodeado de gente, que ya es raro. Claro, y a esas horas, y que no estaba lejos de casa realmente. Y todo esto se sabe por un testigo que habló al momento, que era Jim Kevill, un jubilado maquinista de 78 años que había visto todo desde su jardín. Había escuchado el grito de Amber y al levantar la vista observó claramente este secuestro. Y llamó a la policía y la policía sí que es verdad que fue muy rápida. Yo entiendo que a este hombre no le daría tiempo a reaccionar. No, claro, a ver, normal. Y bueno, al tomarle testimonio, el hombre este dijo que era un hombre blanco de entre 25 y 40 años, de 1,90 de altura más o menos. O sea, cualquiera, realmente. Exactamente. Cualquier ser humano que viva en tiroteo escolar. Exacto. Y mientras este testigo contaba a la policía lo que había visto, Jimmy Whitson, el abuelo de Amber, había decidido ir a buscarla cuando vio llegar a su hermano pequeño solo a casa. Claro, le pareció raro, entonces fue a echar simplemente un vistazo, que no quería que su nieta se quedase sola por ahí. Y cuando llegó al aparcamiento se le heló la sangre porque vio la bicicleta tirada de su nieta y a la policía. Ya, y vio todo el percal que se había formado. Claro, vio cómo estaban pues tomando declaración al testigo y todo eso. Y claro, en un momento a otro, la vida de esta familia se transformó en una dramática noticia para todo el mundo. Se supo que Amber había sido secuestrada a plena luz del día y a la vista de todos. No, claro, es que encima de eso, que a plena luz del día, no fue a las 12 de la noche. Claro. Y Jimmy Whitson, el abuelo, volvió rápidamente a su casa para contar todo. Y empezó a gritar que Amber había sido secuestrada. Pues un rato después apareció el padre de Amber por allí, porque bueno, iba como a arreglar un coche viejo y como sabía que sus hijos iban a estar en casa de sus ex-suegros,
que se llevaba bien con ellos, pues aprovechó para verlos. Y llegó, y claro, fue cuando se encontró con todo el percal, la casa llena de policías, y vio a su ex, a Donna, llorando en la puerta. Y claro, ahí se dio cuenta de que algo horrible había ocurrido. Y Donna estaba abrazada a sus padres, desconsolada. Ay, normal, pobre. Pues en este momento, en medio de la desaparición, los primeros que estaban allí en casa de los Whitson, siguiendo el paso a paso de toda la investigación, habían sido pues todo el personal del equipo del canal WFA, que llevaban trabajando con ellos 2 meses y medio. Y claro, aquí grabaron todos los momentos de la familia y veían los informes de la policía, todas las noticias juntos. De hecho, es que había un montón de grabaciones, como te decía al principio, de Amber, pues poniendo los platos azules sobre la mesa para comer, enseñando sus libros del curso, presumiendo de sus premios, jugando con su hermano, todo. O sea, ella contaba cosas como que adoraba el helado de vainilla, que es lo que te decía antes, que soñaba con ser Girl Scout, se la ve pues eso con la bici, mientras su hermano la está siguiendo a toda velocidad. Y claro, nadie podía suponer que iba a acabar así el cumpleaños que habían grabado. Ya, a ver, normal. Y bueno, pues quedaba ese recuerdo de Amber. Bueno, a ver, por lo menos les quedó de ese día un vídeo y todo el rollo. En plan, quiero decir, que por lo menos es una tontería, pero yo querría tener un recuerdo, claro. Ya. Y bueno, apenas puesta la denuncia, la policía de Arlington empezó a buscar rápidamente a Amber. Los investigadores, los voluntarios, los medios de comunicación, todo el mundo se juntaron alrededor de la familia e intentaban encontrar respuestas de dónde podía estar. De hecho, hubo helicópteros que sobrevolaron el área, el FBI llegó al estado de Texas y colaboró también con el caso, pero nada. Y 4 días después del secuestro, el 17 de enero por la noche, las esperanzas de la familia desaparecieron para siempre, porque un hombre que paseaba a su perro encontró el cadáver de Amber en un canal de desagüe a las 11 de la noche. Ay, Dios. Yo pensé que le iban a encontrar, ¿eh? No, por eso te decía lo del vídeo, que al final eran todas las imágenes y el cumpleaños fue el último recuerdo que la familia tuvo de ella. Pero, o sea, yo no conozco el caso, ¿no? Evidentemente, como todos. Pero al ser el de la alerta Amber, no sé por qué yo asumía que es un protocolo, ¿no? Que supongo que lo contarás más adelante. Sí, gracias. Claro. No, a ver, lo sabe todo el mundo. Ya hemos hablado de esto 1000 veces, pero el caso es que pensaba que simplemente era una desaparición, pero que se acabó encontrando. No. Y bueno, el cuerpo lo encontraron boca abajo y le habían quitado la ropa, tenía el cuello cortado y estaba lleno de moratones y solo llevaba puesto un calcetín en su pie derecho. Ay, pobre Dios. Y encima estaba a solo 8 kilómetros de donde había sido secuestrada. Ya, sí que estaba súper cerca. Me parece un caso terrible, por eso te decía que os preparaseis, porque no tiene nada de positivo todo esto. A ver, nunca nada. Ninguno. No, pero que podía ser un secuestro y que acabase apareciendo dentro de lo malo, pero no, o sea, como que... Terrible. Todo es terrible. Y bueno, cuando la policía habló con la familia Whitson para informarles del descubrimiento del cuerpo, ellos primero, evidentemente, se negaron a creerlo porque, claro, entras en la fase de negación. Y un rato después tuvieron que aceptar esa dura realidad. De hecho, Donna gritaba del dolor. Decía, no podré verla ni tocarla más. Quiero hablarle. Les pedí que me dejaran ver el cuerpo antes de la autopsia, pero me dijeron que no era conveniente, que estaba demasiado lastimada para que yo lo viera. A ver, lo entiendo. Ya, tú quieres claro. verla y ellos no te la quieren enseñar porque no quieren que te quedes con esa imagen terrible. Exacto. No, y además incluso está bien que le hagan primero la autopsia antes de que toque la madre el cuerpo y pueda, yo qué sé, estropear alguna prueba o alguna historia así. Sí. Y los forenses dijeron que Amber había muerto el 15 de enero, o sea, que murió 2 días después de la desaparición. Ya. Es que por eso te digo que todo lo que voy a contar es súper malo. Se supo que ella había estado viva durante 48 horas y había sufrido torturas antes de morir. Es que, claro, que por lo menos si te quedas el consuelo de que murió en paz y sin sufrimiento, mira, es terrible. O como en mi caso, que murió por una intoxicación por monóxido de carbono. Quiero decir, no se enteró de nada de lo que le ocurrió, por lo menos. Claro, no quita lo duro que sea, pero te ayuda un poco a aliviar el dolor. Y bueno, pues la autopsia efectivamente dijo lo que todos nos imaginábamos, que había sido abusada sexualmente y golpeada varias veces antes de ser degollada con 5 profundos cortes. Ay, qué barbaridad, ¿eh? Y luego la tiraron al río. Y el sargento que llevaba toda la investigación, Mike Simons, explicó: hubo una gran tormenta y Amber
no solo estuvo sumergida, sino en medio de agua corriendo, y eso obviamente dificulta encontrar evidencias. Y por culpa del agua se había borrado todo. El país entró en estado de shock porque, claro, una niña de solo 9 años había desaparecido a plena luz del día y había sido encontrada asesinada. Pero lo peor de todo esto era la conclusión a la que habían llegado los peritos, que el asesino ese le había matado dos días después. Ya. Y claro, ningún padre puede imaginar algo peor que esas 48 horas con un psicópata. Porque seguramente sea un psicópata. No, y que se pudo haber encontrado en 48 horas. Sí. Y el país entero hablaba del tema. Si la hubiesen buscado en algún lugar, o sea, que como en el lugar adecuado, quizás podrían haberla salvado antes de tiempo, Claro. porque no murió al segundo. Claro, es que yo siempre tendría esa cosa ahí. Claro. Y se preguntaba a todo el mundo por qué no había más testigos, si había gente en el lugar, o sea, por qué nadie había hablado realmente. Era como muy complicado para la gente entender ese pasotismo. Y esa idea como que torturaba a toda la población. Y a Donna y a Richard, sobre todo, que eran sus propios padres. Entonces, toda esta tragedia hizo que Donna y su exmarido, Richard, volvieran a estar juntos solo para luchar por justicia. Y Richard gritaba: la muerte de mi hija no va a ser en vano. Los restos de Amber fueron enterrados en el cementerio de la iglesia metodista de Arlington. Y a Donna le llegaban cartas, peluches y regalos, bueno, pues como condolencia por la muerte de su hija. Ya. Y los padres de todas las ciudades de alrededor se solidarizaron con ellos. Y en Arlington las familias estaban súper asustadas porque nadie podía creer lo ocurrido y sobre todo que no había ningún sospechoso por el momento. Es que eso también es lo terrible. Claro, entonces no sabías ni qué hacer. Y 2 semanas después, Donna pudo volver por fin con su marido al piso que habían compartido con Amber. Y allí estaba en un rincón la mochila violeta y rosa y las muñecas de Amber. O sea, estaban todas sus cositas. Y bueno, poco tiempo después consiguió sacar todas las muñecas, los cuadernos y todo lo que había debajo de la cama de su hija. Y tuvo que enfrentarse a ese dolor. Y bueno, pues todo siguió siendo grabado por el canal de la WFA, por eso sabemos todos estos detalles. Que bueno, ya esta gente era como una compañía para la familia, porque Sí. conocían a la niña. Sí, pero bueno, también te digo que igual a mí no sé qué me quiere parecer, que graben todo esto. Ya, Porque al final es el sufrimiento de una familia. Que oye, sí, lo que tú dices, pues era un poco compañía y todo el rollo, pero igual un poquito de, ¿sabes? De A ver, sadismo, de ellos grabarlo. lo hacían, pues supongo que por tener audiencia, Claro. pero como que al final la Sí, familia se sentía como acompañada. Sí, no, eso yo lo entiendo, pero o sea, el error no está por parte de la familia, está por No. parte de Pero, quién es. Claro. Sí, pero al final cada uno sabe cómo llevar el dolor. Pero sí, yo también lo pienso, que al final es muy fuerte que estés grabando todas las cosas, de cómo las guardas y todo eso. Y bueno, Donna decía que quería que estuviesen fuertes para poder seguir adelante. Y estaba, pues eso, intentando seguir con los estudios y darle a su hijo Ricky una vida normal. Pero bueno, le resultaba súper complicado porque, claro, ahora Amber era como un emblema nacional de lo que se hacía mal realmente. O sea, Ya. de todo eso que cómo había... Que cómo pudo suceder todo eso. Exacto. Vale. Bueno, pues la policía continuaba con la búsqueda desesperada de pistas y se creó un grupo con 50 especialistas para poder investigar. Y vieron un montón de veces los vídeos de las cámaras cercanas a los pisos donde se encontró el cuerpo, pero lo único de lo que estaban seguros era de que el asesino conocía bien la zona donde había tirado el cadáver. Estaban convencidos de que o vivía allí o trabajaba muy cerca de esa zona. Y también pensaban que vivía solo, ya que la había tenido secuestrada. Y claro, evidentemente, pues no puedes vivir con alguien si tienes secuestrada a la niña. Y entonces empezaron a pasar los meses y no surgía ninguna pista. Y cada vez la gente estaba mucho más frustrada porque se preguntaban todo eso. ¿Cómo podía ser que toda la gente que había en esa lavandería no la hubiese visto? ¿Y por qué nadie iba allí a la policía a aportar algún tipo de dato? Entonces la policía tenía una hipótesis y era que la razón era que muchos eran inmigrantes ilegales. Y claro, temían hablar y ser deportados. Ya. Entonces lo que la policía hizo fue ofrecer una recompensa de $75,000 y prometerles que no serían devueltos a sus países si
colaboraban con esto. Claro, en caso de ser un inmigrante ilegal, como que no reportaremos nada. Claro, pero aún así no se presentó nadie. Ya, porque a ver, tú también te fiarías. Ya. Además ya te tienen localizado, no sé. Pero bueno, aún así, si has visto algo tan terrible, no sé. Sí, pero bueno, que yo que sé, hay que verse también en la situación de... Jolín, yo que sé, igual es gente que lleva meses caminando por el desierto de México para cruzar hasta Estados Unidos. Quiero decir que es complejo. Pero bueno, evidentemente que yo creo que diría algo. A ver, claro. Pero bueno... No sé, a lo mejor realmente nadie llegó a verlo, pero también puede ser. Todo el mundo piensa que tiene que haber algún testigo ahí. Y bueno, la madre decidió escribirle al posible asesino, o sea, una carta como dirigida a nadie porque no sabía quién era. Y en esa carta le preguntaba por qué había aterrorizado, lastimado y matado a su hija. Tenía esperanzas de que este culpable le respondiera después de escuchar su carta en los medios. Ya. Pero nada, tampoco funcionó. Y aquí también ella se dio cuenta de que tenía que hacer algo por su otro hijo, porque la muerte de su hermana le había afectado muchísimo. Su hijo era como muy tímido y se le veía muy, muy enfadado. Y un día estalló y dijo: yo la dejé sola, es mi culpa. Y por eso Donna lo llevó a terapia. Y bueno, parece como que las cosas fueron mejor. Vale. Y mientras tanto, Donna estaba súper deprimida y hacía lo que podía. Iba y venía del cementerio, participaba en charlas para poder ayudar a otros, fue al colegio de Amber y vio el altar rosa que sus compañeras le habían hecho debajo de la ventana. Fue a una ceremonia de graduación de las Girls Scout y allí pues aguantó un poco el acto y la ausencia de su hija, porque todo eso le traía un montón de recuerdos y se dio cuenta que su vida había cambiado para siempre. Poquito. Sí. Y entonces el 25 de noviembre de 1996, el día que Amber hubiese cumplido 10 años, la familia lo celebró como si estuviese viva. Fue como un homenaje hacia ella. Ya. Y Ricky llevó la tarta con 10 velas y le cantaron cumpleaños feliz. Que oye, esto me parece muy bonito porque a veces se celebran como la vida y muchas veces la muerte, que es una desgracia, pero a veces también tienes que ver lo bonito de haber disfrutado de alguien. Que bueno, en este caso era una niña y no, pero bueno, que a veces como que es el funeral de alguien y normal que estés tiene triste. Que ser como triste y no tiene por qué. Puede ser una celebración de lo bueno que has vivido con esa persona. Exacto, es normal que estés mal, pero al final también puedes celebrar todos los momentos que has vivido con ella. Entonces me pareció como una bonita forma de celebrar el cumpleaños. Y Donna y Richard pues olvidaron bastante los rencores, se reencontraron y unieron fuerzas. Porque aquí tenían un objetivo en común, que querían hacer justicia por su hija. Es que te iba a decir, que en plan, porque como que estaba viendo un poco como el final del caso. Y yo, que no me vas a decir que se encontró al chiquito que secuestró. Bueno, aún no he acabado. Pues Richard, entre todo esto, decidió no volver a su trabajo por un tiempo para dedicarse a conseguir sanciones más duras para los violadores y asesinos. Y empezaron a pelear por la creación de leyes protectoras para los niños y fundaron una organización llamada Gente contra los Abusadores Sexuales. En inglés, entiendo. Sí, pero bueno, yo te lo traduzco. Claro, porque no quieres atreverte a pronunciarlo. Bueno, vas a cambiar de tema. Y juntos se fueron a Washington a encontrarse con los congresistas Martin Frost y Mark Klass. Vale, pues esa peñita. Sí. Y Mark había tenido una hija de 12 años, que este es otro caso, que a lo mejor en algún momento os contamos, que se llamaba Polly, y había sido asesinada después de ser secuestrada de su propia habitación en octubre de 1993. Entonces, claro, aquí como que entre ellos se entendían bastante porque les había pasado la misma desgracia. Empatizaron. Y Donna y Richard testificaron en el Congreso norteamericano. Y esto dio sus frutos, porque consiguieron que el Acta de Protección Infantil Amber Hogerman fuera firmada para convertirse en una ley federal por el presidente de los Estados Unidos de ese momento, que era Bill Clinton. Y así establecieron un registro nacional de delincuentes sexuales. Vale. Que por eso existe esto. E iban juntos a todas partes, aunque estuvieran separados, porque llevaban su pena ante cualquiera que quisiera escuchar y ayudar. Dijeron, yo seguía con mi vida, pero no me sentía mejor, solo seguía adelante. Esto lo dijo Donna. Vale. A ver, claro, pobriña. Sí, pero bueno, los logros eran importantes, pero la investigación no avanzaba, porque el grupo de trabajo que investigaba el asesinato de Amber se disolvió en junio de 1997 por falta de pistas. Y Donna llegó a pensar varias veces en el suicidio, porque, claro, estaba fatal. Pero bueno,
al final conseguía salir siempre de estos episodios depresivos y decidió vivir por su hija y por la memoria de Amber. Decía, yo sé que mi hija luchó por su vida, así que yo tengo que luchar por conseguir justicia. Esto lo dijo 23 años después. No quiero que la olviden. O sea, como ya te estarás imaginando. 23 años después. Sí. ¿Me vas a decir lo que creo que me vas a decir? Sí. Es un caso sin resolver. Exacto. Eres así de sinvergüenza. Sí. Eres así de chusma. Sí, ojalá estuviese resuelto, pero no. Y bueno, apenas casi después del asesinato, unos poquitos días, Diana Simon, una madre de Fort Worth, contactó con una radio local y allí se quejaba y se cuestionaba a la gente que daba el tiempo, o sea, los presentadores del tiempo, y les decía que daban muchas alertas meteorológicas, pero que no habían alertado nunca al público sobre el secuestro de Amber. Como que a los de la radio que decían el tiempo le decían, claro, pero vosotros de esto no avisasteis a nadie. Mucha alertita de lluvia, pero de secuestro nada. Exacto. Y dijo que si la comunidad lo hubiese sabido rápidamente y hubiese sido informada del color y el tipo de la camioneta, Amber seguramente podría haber sido localizada antes. Y es verdad. Sí, en verdad sí, claro porque, que sí. Claro, sabían que era una pick-up negra y que era una camioneta. A ver, realmente, si alguien la ve en ese momento... Y a ver, apareció a 8 kilómetros la niña de la casa, de su casa. Estaría Entonces, cerca. Exactamente, estaría cerca. Pues igual, si te llega un SMS que pone una furgoneta negra, no sé qué, no sé qué, pues igual te fijas. O incluso la gente que pudo ver los posibles testigos, que hoy en día tampoco se sabe que haya nadie, pero esa gente, si le hubiese llegado esa alerta, hubiesen dicho, no era un padre llevándose a su hija que estaba enfadada, que tenía un berrinche. No, era un secuestro, que a lo mejor lo puedes confundir con otra cosa. Claro. Pues ya estás, pues eso, más ubicado enterado. En tiempo y espacio. Sí. Entonces, bueno, el enfado de esta mujer, que no conocía a la niña de nada, fue el punto de partida de una idea que se convirtió como en el legado más importante de la muerte de Amber. Jolín con Amber. Ya, bueno, nos va a pasar durante todo el capítulo. Sí, por el caso de Amber Cornejo. Por eso me estoy confundiendo. Encima fue hace nada. Sí. Y por eso tuvo el nombre, que es lo que me comentabas tú antes, de la alerta Amber. Vale. Y bueno, pues aquí la oyente, esta mujer, dijo que el sistema debería de llevar el nombre de la niña y así todos recordarían las cosas horribles que pueden pasar cuando la sociedad no se compromete, porque aquí se vio que se vio tanta gente y nadie dijo nada, pues a ver, faltaba compromiso por parte de los demás. Huele a caca. Exacto. Y ese mismo año, 7 estaciones de radios locales establecieron un sistema de alertas llamadas Amber Hagerman. Así que la idea se extendió y se creó el acrónico Amber para esta alerta, que además de recordar, pues eso, a Amber, significa American Missing Broadcast Emergency. Vale, pues mira, qué bien les cuadró. ¿Lo dije bien? Sí, supongo. Vale, bueno, pues más o menos. Response. Me comí una palabra. Bueno, pues eso faltaba. Es que claro, yo estaba pensando, uy, qué raro que acabe en la E y no en la R. American Missing Broadcast Emerging Response. Perfecto. Bien. Que viene a ser en español algo así como respuesta americana de emergencia para la desaparición de un menor. No sé por qué me comprometo a decirlo en inglés, pero vale. Yo no sé por qué te estás comprometiendo tanto. No lo entiendo. Bueno, pues cuando se activa, que esto es lo guay de todo esto, los mensajes llegan a los móviles, a las pantallas de las autopistas, a las radios, a la televisión, a los correos, y la alerta consiste en compartir rápidamente la información para que la gente pueda ayudar. Y la idea es que al ponerla en funcionamiento, pues se sumen los ojos y los oídos para ver y escuchar y ayudar a salvar pues, a este posible menor de 17 años. Y también cuentan con el apoyo de Google y de Facebook, porque así las alertas pues como que llegan a más velocidad. No, claro, rulan por todo el mundo. Sí, y Donna dijo, es una vergüenza que mi hija haya tenido que ser asesinada para que exista la alerta Amber, pero sé que ella estaría orgullosa. Que a ver, por eso te decía, este caso es terrible, porque todo fue malísimo, pero por lo menos existe esta alerta. Hombre, sí, por lo menos sirvió de algo, está claro. Sí. Y en abril de 2003, el presidente George Bush firmó para que la medida se convirtiera en ley y desde el 1 de enero de 2013 las alertas Amber son usadas en 50 estados de Norteamérica. También se usa en Puerto Rico, Islas Vírgenes y otros 30 países del mundo.
Y para abril del 2019, un total de 957 niños han sido encontrados gracias a este sistema. Hostia, flipo, ¿eh? Que está muy bien. Y la alerta se activa solo en casos muy, muy graves, no por cualquier tontería. Cuando un menor pues, es denunciado como posible secuestro y hay riesgo de muerte. Y ya digo, se usa bajo estrictos criterios porque si no, pues como que la gente puede volverse muy insensible cuando le llegue un mensaje. En plan, ya está la pesada de la alerta Amber. Claro, y acostumbrarse. Y no, solamente es, pues, en plan, te llega la alerta y dices, oye, Drama. pues ha pasado algo, sí. Y lamentablemente, pues lo que te decía antes, la investigación sobre Amber, a pesar de todo lo que se ha movido la policía y de que sus padres no han parado de hablar del tema y de pronunciarse sobre esto, está estancada y no hubo ninguna pista real, que es lo peor de todo, es que ni siquiera sospechosos. Ya no hay como teorías de, ay, esta persona que fue vista por no sé qué, ¿sabes? No hay te puedo nada. decir nada. Flipo, ¿eh? Ya, en Porque 2000... siempre hay, aunque sea una... No hay un culpable demostrado, pero hay teorías sobre varias personas, ¿sabes? Nada. En 2016, cuando ya habían pasado 20 años, la policía dijo que había investigado 8.000 pistas, pero que seguían recibiendo pues, denuncias anónimas que no conducían a ningún sitio. Y Donna dijo ahí que no iban a desistir jamás en la búsqueda del culpable. Dijo, su asesino está ahí fuera todavía, Amber necesita justicia. Pero Es que tiene que dar no. mucha rabia encima, Sí. ¿eh? Y Simón, la mujer esta, que había sido oyente de la radio, que había dado la idea, pues tiene como unos 70 y tantos años y dice, no hay manera que no hayan visto nada ese día. Alguien tiene que haber visto algo. Eran casi las 4 de la tarde. No es que no lo vieron, es que no se dieron cuenta que lo estaba viendo. Es muy probable. ¿Qué es eso? Un berrinche, una cosa, una discusión que te parecía a ti y realmente era un secuestro o Claro. yo qué sé. Algo tuvieron que ver. Pero Esto que no te fijas, en plan pasas por ahí, lo ves, pero como que no piensas, están secuestrando a esta niña. claro, pero a ver, lo triste es que después de no sé cuántos años ya... Sí, a ver. Es que bueno, han pasado casi 30 años ya de todo esto. Claro, pero bueno, aquí se han hablado de casos que se han resuelto después de esos años, ¿eh? Ya. Pero bueno, la vida de Amber, lo que te decía, que fue documentada antes de su muerte, se emitió en la televisión en 1997, después de que había pasado un año. Y hoy se puede ver por internet, que el documental se llama Tras Amber. Vale. O sea que todo está ahí, realmente. Y bueno, ya digo, estamos hablando de un caso sin resolver porque nunca fue encontrado este asesino. Y por ahora se salió con la suya. Quizás, pues a lo mejor sea uno de esos asesinos que llaman buenos vecinos. Y en julio del 2019 se pintó un enorme mural rosa con su cara, como Vale. en honor a ella, muy cerca de donde había sido secuestrada. Y la gente que está por allí creen, como muchísima gente, que eso, lo que te decía desde el principio, que alguien sabe algo que no contó. Seguro. Y quizás un día ese alguien, después de ver el mural, piensan que se puede compadecer un poco de su familia. Pero ¿hasta qué punto? Porque si ya no lo has dicho... Yo es que creo que más bien lo que decía la oyente esa, que igual se da cuenta de un detalle una persona que igual hasta este momento no se había dado cuenta. Sí, pero Me no... tiene más pinta antes, o sea, me refiero, me creo antes eso que alguien que después de 30 años diga, venga, va, ahora sí que me da pena. Claro, ¿sabes? no, que el asesino después de 30 años te compadezcas y digas, venga, pues ahora me siento culpable. ¿De qué? No creo, la verdad. Claro que no. Pero bueno, que siga su memoria ahí, que se hable de ella es súper importante, porque al final los casos sin resolver siempre existe, aunque sea más complicado, la opción de que sí, que Claro. se resuelvan en algún momento. Pero bueno, ojalá, pero por lo menos sirvió para algo positivo. Sí, a ver, eso es verdad, que siempre consuela un poco dentro de la desgracia. Ojalá existiese eso en España. Ya, bueno, no sé si... Bueno, no creo que existe. No que a mí existe. no me llegó ningún SMS nunca de que tal. A ver, también es verdad que... O sea, a ver, siempre es bienvenido, pero no desaparece el mismo número de personas aquí que en Estados Unidos. Claro, pero también es aún verdad. así, siempre sí. puedes usar algo que funciona, por lo Claro. menos allí bien. Con que sea una persona que desaparezca, pues ya bienvenido sea. Exacto, y a ver, hay muchos desaparecidos, pero a lo mejor niños, que es más fácil que no se hayan ido por su propia voluntad, que no suele pasar, pues oye, mira, Claro. estaría bien que sirviese de algo. Y nada, hasta aquí el capítulo. Es terrible. Sí, este no me gustó nada. Bueno, no me gusta contar ninguno porque son duros,
Pero bueno, alguna vez se Te encanta salva. contar todos, por eso tienes un podcast sobre ello. Sí, pero que a algunos cuesta más que otros. Sí, sin duda. Y sin este duda. es complicado. El mío de la semana que viene me pasa un poco eso, ya lo veréis. Bueno, basta de querer protagonismo. Y nada, pues nos vemos el lunes que viene y seguidnos en Spotify, en Instagram y si queréis en TikTok, que ya Exacto. tampoco queremos pedir mucho más. No, claro, solo pides todo. Bueno, y hasta el lunes que viene. Chao. Chao. Chao.